Fernando Iglesias es diputado nacional, es escritor, es periodista. Con él vamos a dialogar sobre este descontrol político que tiene la República Argentina por estas horas. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van los cordobeses en aquel país amigo? Aquí estamos con nuestros problemas también. Aquí los tenemos también. Bueno, Fernando, a propósito, antes de comenzar a charlar un poco, ¿estás escribiendo un libro? ¿Estás terminando un libro? sí, lo voy a presentar el viernes 13 de mayo en la Feria del Libro, la Rural, con una mesa de lujo. Martín Tetaz, Luciano Laspina y Ricardo López Murphy, que son los economistas, diputados economistas de nuestro bloque, de Juntos por el Cambio, el interbloque, uno del PRO, uno de Republicanos Unidos, uno de la Unión Cívica Radical. Es un libro sobre economía. Es un análisis de los ciclos peronistas, se llama Los días más felices, el modus operandi económico de la leyenda peronista, y analiza las raíces económicas del desastre económico que vive hoy la Argentina, que son muy profundas y que la vemos todos los días, ¿no? Cuando vemos hoy, qué sé yo, el control de precios, uno se acuerda de Perón siendo presidente y diciendo que iba a hacer respetar los precios máximos, aunque tuviera que colgarlos a todos. Lamentablemente la Argentina ha cambiado poco, el mundo ha cambiado mucho y los resultados se ven. Fernando, ¿vivimos un descontrol político en este momento o el descontrol político es una visión paranormal de la política? Vivimos la repetición farsesca de algo que ya vimos, que es el gobierno peronista de los años 70. Aquello fue una tragedia y que se repite como farsa, según la célebre frase de Marx en el 18 Brumario, que es tan apropiada. Cuando uno ve el aspecto político, lo que en aquel momento era una tragedia, que era la batalla con muertos en las calles entre los montoneros y la AAA, que era estableció los primeros desaparecidos, las primeras listas negras, los primeros exilios, empezaron durante el gobierno peronista en 1975, en una batalla entre la izquierda y la derecha peronista que hoy vemos reproducirse, por suerte, sin violencia física, pero con la misma capacidad destructiva de la capacidad de acción de un gobierno que está paralizado y no logra tomar ninguna iniciativa en ninguno de los grandes temas del país. Y desde el punto de vista económico vemos, como te decía, la repetición de la misma idea. Cuando dicen vamos a aplicar la ley del abastecimiento, a mí me permito recordarles a estos muchachos que tienen tan buena memoria y que festejan la memoria día por medio, que la ley de abastecimiento es de 1974 y que en 1975 todo explotó, porque lograron efectivamente en aquella época, ahora no, reprimir la inflación, que explotó un año después, con el mayor shock socioeconómico, negativo, regresivo, clasista, si lo querés llamar así, de la historia argentina, que lo hizo el peronismo, con el Rodrigazo, que multiplicó por 3 la pobreza en un solo año y tardamos 17 años en recuperar el PBI. ¿Cómo se sale de esto? Ya, se sale apelando a la República y no se hace República destruyendo la República, se hace República con más República. Y por lo tanto tenemos que, primero, la oposición tiene que estar firme y tiene que tener una opinión clara, que no confunda lo que es defender los intereses del país con defender los intereses del gobierno. Son dos cosas distintas. No es cierto que si al gobierno le va bien al país. Eso es falso. Si a este gobierno le va bien, que está empujando al país para el lado de Venezuela, no le va a ir bien al país. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser oposición y cumplir nuestro mandato, que lo fija la Constitución y que no dice en ningún lado que tengamos que gobernar. Lo que dice, por el contrario, es que el gobierno es el que tiene que gobernar, verbigracia, y dice también que la oposición tiene el rol en el Congreso de controlar al Poder Ejecutivo para que se respeten los límites democráticos. Y sobre todo tenemos que elaborar una alternativa ganadora en el año 2023 que pueda llegar al poder y que pueda llegar al poder para cambiar las cosas que hay que cambiar, porque no nos sirve nada estar juntos si no estamos por el cambio. Pero ese rol de la oposición fue el que sostuvo concretamente a Alberto Fernández con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si no, de lo contrario, hubiera explotado el país
si hubiera sido el deseo concretamente de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, eso es un contrafáctico, puede ser. Digo, en diputados, por ejemplo, sin contar los votos de Juntos por el Cambio, el oficialismo tuvo 90 votos, es decir, tenía perfectamente, en una sesión de 130 diputados, tenía perfectamente la mayoría, sin el voto de la oposición. Así que, ¿qué hubiera hecho el gobierno? El gobierno podía sacar el acuerdo con el FMI por DNU, podía derogar, ponerse de acuerdo para derogar la ley que ellos mismos pusieron, de tratarlo en el Congreso. Tenía muchas salidas para evitar el default que no pasaban necesariamente por la oposición. Así que todo es muy contrafáctico. Yo rescato la intención de nuestra fuerza política de evitar lo peor para los argentinos, de evitar el default. Creo que tendríamos que haber sido más firmes en haber puesto como contrapartida no solamente la defensa de los intereses del país, sino la defensa de los intereses del país productivo, un compromiso del gobierno de no subir impuestos, que inmediatamente los han subido, y un compromiso de no atacar la República, que inmediatamente la han atacado, por ejemplo, con un proyecto que viene del Senado sobre el Consejo de la Magistratura, que otra vez es anticonstitucional, como el Consejo de la Magistratura que tuvimos durante todo este tiempo, que la Corte Suprema declaró que es anticonstitucional y cuyas consecuencias se ven en la calidad bajísima que tenemos de la justicia argentina. ¿Hubo alguna razón, Fernando, de que no estuvieras en la sesión donde se votó el acuerdo del fondo? Sí, esa que acabo de explicar. Yo puedo haber votado cosas de manera equivocada y haber votado cosas de las que me arrepiento, pero siempre he votado en buena fe y respetando mis convicciones. Así que no estaba dispuesto a votar algo con lo que no estaba de acuerdo y tampoco he querido ser un elemento de desunión dentro de Juntos por el Cambio. Como te dije, yo creo que nuestra principal función es darle una esperanza a la Argentina. Los argentinos están desesperados en una situación que desde el punto de vista económico y de seguridad es patética, con situaciones de anomia como la que se vio ayer con los chanchos, pero que se ve todos los días en todos los aspectos de la vida, piquetes que interrumpen la libre circulación. Bueno, nosotros tenemos que ofrecer una esperanza de salida y me parece, como te dije, esa esperanza de salida es la unidad. La unidad es Juntos por el Cambio, y Juntos por el Cambio tiene dos elementos, la unidad, juntos, y el cambio. No nos sirve seguramente estar juntos para la continuidad y no nos sirve estar por el cambio pero estar desunidos. Y es difícil encontrar un equilibrio, por eso mi ausencia trató de preservar de la mejor manera posible esos dos aspectos, no votar contra mis convicciones ni tampoco prestarme a quienes quieren desunir a Juntos por el Cambio. Fernando, vos me hablas de unidad, pero hace pocas horas nada más Alberto Cacase acaba de presentar un proyecto de ley para dolarizar la moneda argentina, o dolarizar la situación económica en el país. Y le salió al cruce Gerardo Morales, el presidente de la Unión Cívica Radical, con, digamos, un tuit realmente duro, muy duro, en apariencia grosero para muchos integrantes de la Unión Cívica Radical. Hablemos de que Cacase pertenece al sector de Martín Lustó, y vos también tuviste una crítica muy dura con respecto a Morales. ¿Te representa Morales realmente a vos? Mirá, si me representara Morales, estaría en la Unión Cívica Radical. Yo estoy en el PRO. Me representan los dirigentes del PRO y en particular Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Me siento representado por ellos. Con respecto a lo de Cacase y Morales, yo no estoy de acuerdo con Alejandro, que es un gran legislador, en el tema de la dolarización. Me parece que es un tema que no hay que descartar, no digo que no pueda ser, pero es siempre un recurso extremo de último momento cuando no se puede hacer otra cosa. Renunciar a la propia moneda es fácil de entrada, suele tener buenos resultados, lo hemos visto en los 90, y suele terminar muy mal también, porque después es muy difícil salir. Por lo tanto, antes de aplicar eso, me parece que hay que ver toda una serie de condiciones de posibilidades. De manera que estoy abierto a la discusión sobre la dolarización, pero me parece mal que un legislador, no me parece propio que un legislador lo tire como una
propuesta propia sin un mayor consenso con el resto. Dicho esto, me parece que la forma en que el presidente del propio radicalismo trata a uno de sus diputados, porque que acá se puede pertenecer a uno u a otro sector del radicalismo, pero es un diputado radical. Me parece que acusarlo de ingenuo, de estúpido, de irresponsable, me parece que es demasiado. Y me llama la atención en alguien, Morales, que permanentemente nos critica a los halcones, como dice él, por no ser capaces de dialogar. Nosotros tenemos una actitud permanente de diálogo con nuestras propias fuerzas políticas y con nuestros aliados. Nosotros estamos a favor del diálogo interno y estamos de acuerdo en ser una oposición fuerte, es decir, somos, que me parece que es lo contrario de lo que hace Morales, ¿no? Que se comporta hacia afuera como una paloma y hacia adentro como un halcón. Así que yo nunca salgo en primer lugar a hablar o a criticar a las propias fuerzas. A lo sumo, como en este caso, contesto cuando me parece que alguien se sale del marco de lo razonable. Y repito, no creo que la unidad implique la unanimidad. Y por lo tanto, me parece que quienes tienen porque yo soy un diputado más, yo soy un 4 de copas, pero el presidente del radicalismo tiene ciertas responsabilidades y me parece que la primera es entender que una cosa es la unidad y otra cosa es la unanimidad, tanto Juntos por el Cambio como en su propio partido. Sintéticamente, el quiebre dentro del Frente de Todos implica un riesgo para la gobernabilidad en el país, habida cuenta de los divagues del presidente y la debilidad del presidente vacilante en muchos casos. Mira, yo te dije que esta es la repetición farsesca de los años 70. Acá lo que falta es ver, en aquella época Perón echó de la plaza a la Juventud Maravillosa, que había halagado pocos meses antes, y echó a la JP y a los Montoneros. Acá falta ver quién echa de la plaza a quién. Es decir, si Alberto y el gobierno echan de la plaza a Cristina o Cristina echa de la plaza a Alberto. Me parece que es lo que están decidiendo entre ellos. Todo esto obviamente es una gran locura en el medio de una situación del país que necesita un gobierno unido y que dé respuestas. Ahora, la gobernabilidad es un problema del gobierno, por definición. Nosotros, te voy a decir lo que no vamos a hacer. Nosotros no vamos a armar el club del helicóptero, nosotros no vamos a aplicar el manual de desestabilización de gobiernos mediante saqueos que describió la propia Cristina Kirchner hablando del derrocamiento de Alfonsín y de la Rúa. Nosotros no vamos a hacer el club del helicóptero. Eso lo pueden dar por descontados porque somos responsables. Pero tampoco vamos a gobernar, porque no es nuestra función gobernar y la gobernabilidad la tiene que asegurar los que en 2019 dijeron que haciendo esta componenda entre dos grupos que tenían visiones muy distintas del país y que hasta hace poco tiempo antes se habían acusado, se amenazaban con meterse presos, se habían acusado de encubridores del Pacto de Irán, todo lo que hicieron entre Alberto Fernández, Massa y Cristina Fernández de Kirchner, les juraron y recontrajuraron a los argentinos que igual podían gobernar. El presidente dijo, quédense tranquilos, no me voy a pelear nunca más con Cristina. Ahí estamos. Yo creo que es un gran aprendizaje lo que ha sucedido, sobre todo para los argentinos. Votar delincuentes tiene consecuencias. Te roban las vacunas. Votar gente que claramente está unida solamente por un proyecto de poder y impunidad también tiene consecuencias, y es que no gobiernan y no se unen, solamente se unen para eso, para decir, pero Macri, pero la pandemia, y para consagrar la impunidad de Cristina y de todos. Ojalá aprendamos esta lección. Yo creo que dimos un paso adelante en las legislativas del 2017, perdón por el lapsus, del 2021, y creo que tenemos que dar otro en el 2022. Fernando, te agradezco mucho la gentileza y esta deferencia. Te vamos a convocar cuando presentes el libro para que nos cuentes y nos relates de alguna manera el episodio de por qué fue el peronismo el peronismo uno de los responsables de la situación actual que vive el país. No, eso es lo que discute el libro. El libro, una de las tesis que discute es esa, de que todos fueron responsables. Mirá, cuando hay un asesinato, el responsable es el que apretó la pistola. Después vos podés decir, este no lo impidió, el otro no hizo la denuncia a tiempo, este le dio el arma, es un cómplice, todo está bien, pero el que apretó la pistola de la decadencia argentina es el peronismo.
Y esa es la tesis del libro. Así que con gusto, cuando me invites, voy a estar explicándola cuando vos me lo pidas. Por supuesto. Fernando, muchas gracias. Gracias y muy Al amable. contrario.